El rifle de pulso se atascó en el peor momento posible, lo que básicamente resumió toda la carrera militar del teniente coronel Samuel Amer Harford en un fallo mecánico. 23 años de servicio en 14 mundos coloniales diferentes, y su arma siempre parecía funcionar mal cuando más la necesitaba. Pero esta vez lo que estaba en juego era considerablemente más importante de lo habitual. La criatura que se abalanzaba sobre él a través de las ruinas de la catedral abandonada tenía dientes del tamaño de cuchillos de combate y ojos que ardían con una inteligencia que sugería que sabía exactamente lo que estaba. Samuel rodó hacia la izquierda, evitando apenas las enormes mandíbulas que se cerraron donde había estado su torso un latido antes. La criatura, que parecía lo que sucedería si un lobo se apareara con una pequeña nave espacial y sus crías tomaran esteroides, giró con una gracia imposible para algo de ese tamaño. Su pelaje plateado ondulaba con patrones bioluminiscentes que pulsaban al ritmo de las 3 lunas que colgaban en el cielo violeta sobre el apogeo del lunar. «De acuerdo, grandullón», murmuró Samuel, dejando caer su rifle inútil y sacando su arma, una antigua arma de proyectiles que su abuelo había llevado en las guerras coloniales. «A bailar». La criatura lobo inclinó su enorme cabeza, y Samuel podría haber jurado que estaba divertido. Entonces, increíblemente, habló, no con la boca, sino directamente a su mente. Las palabras resonaron en su cráneo como si alguien le hubiera instalado altavoces. Amenazarías a un guardián del bosque sagrado con ese juguete primitivo. Samuel casi dejó caer la pistola. En todos sus años de servicio militar, incluyendo escenarios de primer contacto con 7 especies diferentes, nunca se había encontrado con lobos telepáticos. El informe para esta misión había mencionado fauna inusual, no depredadores psíquicos con problemas de actitud. «Mire, señor lobo, señor». Samuel mantuvo el arma en alto, pero no disparó. «Solo intento completar mi misión. La Fuerza de Defensa Colonial me envió a investigar las lecturas de energía de estas ruinas. No estoy aquí para causar problemas». La risa mental del lobo era como campanillas de viento. «Hecho de vidrio roto. La Fuerza de Defensa Colonial. ¡Qué formalidad tan adorable! Baja el arma, soldado. Si te quisiera muerto, ya estarías fertilizando el musgo sagrado». Samuel dudó, luego enfundó lentamente su pistola. El lobo se recostó sobre sus cuernos, lo que le puso la cabeza a la altura de la suya, a pesar de que Samuel medía 1,93 metros con sus botas de combate. De cerca, pudo ver que lo que había tomado por simple pelaje eran en realidad miles de hilos de fibra óptica, cada uno pulsando con una luz suave. «Soy Fenris», dijo el lobo, guardián del santuario exterior, guardián de la luz de la primera luna. «Y tú, humano, has invadido suelo sagrado durante la convergencia». «¿La convergencia de qué?», preguntó Samuel, genuinamente curioso ahora que no estaba a punto de convertirse en un juguete para masticar. «No de qué, sino de quién». Fenra se irguió, imponente sobre él. «Ven, la suma sacerdotisa querrá verte. Han pasado muchos ciclos desde que un humano se adentró tanto en nuestro territorio y vivió para contarlo». «Eso no es precisamente tranquilizador», dijo Samuel, pero siguió al enorme lobo adentrándose en las ruinas. La arquitectura no se parecía a nada en la base de datos colonial. Los muros parecían haber crecido en lugar de construirse, curvas orgánicas de algún material que parecía luz de luna congelada. Los símbolos brillaban suavemente en la piedra, cambiando y transformándose a su paso. «Su tecnología no puede detectarnos correctamente», explicó Fenris, aparentemente leyendo sus pensamientos. «Existimos parcialmente en lo que llamarían una fase paralela. Sus instrumentos solo ven nuestra sombra en su realidad». «Variantes de fase», dijo Samuel, comprendiendo. «Por eso nuestros escáneres mostraron lecturas de energía, pero no señales de vida. Literalmente viven entre dimensiones». «Mono listo», dijo Fenris con lo que podría haber sido aprobación. «Quizás todavía haya esperanza para su especie». Emergieron a una vasta cámara central donde el techo se abría al cielo nocturno.
Las 3 lunas de Lunaris Prime se alineaban perfectamente en lo alto, su luz combinada inundaba el espacio con un resplandor plateado. Y allí, de pie en el centro de una deis elevada, estaba el ser más impresionante que Samuel había conocido. Medía 7 pies de altura, tenía una forma humanoide, pero claramente no humana. Su cabello blanco plateado le caía sobre los hombros como la luz líquida de las estrellas. Su piel tenía una luminiscencia perlada que parecía brillar desde dentro. Llevaba una elaborada armadura hecha con lo que parecían rayos de luna cristalizados y pelaje de lobo, y una corona de cuernos curvos adornaba su cabeza. Pero fueron sus ojos los que lo cautivaron. Uno brillaba plateado como las lunas en el cielo. El otro era de un violeta intenso como el vacío entre las estrellas. Tras ella, una manada de lobos similares a Fenris, pero más pequeños, formaba un semicírculo. El pelaje bioluminiscente de cada uno creaba patrones que se sincronizaban con los demás, formando una constelación viviente. Suma sacerdotisa, dijo Fenris, inclinando su enorme cabeza. Les traigo a un intruso, un soldado humano que afirma haber sido enviado por la Fuerza de Defensa Colonial. La suma sacerdotisa estudió a Samuel con esos ojos desiguales, y él sintió que lo atravesaba, más allá de él, hacia posibilidades que ni siquiera podía imaginar. Cuando habló, su voz era como vientos de medianoche a través de árboles centenarios, hermosa y terrible a partes iguales. Teniente Coronel Samuel Harford, dijo, aunque no había dado su nombre. 43 años, 3 condecoraciones de combate, 2 corazones púrpuras, un matrimonio fallido con una mujer que no entendía por qué prefería el silencio del espacio al caos de la vida colonial. Arreglas las cosas. No máquinas como tu bisabuelo, sino situaciones, problemas. Eres lo que tus superiores llaman un especialista en escenarios imposibles. La mano de Samuel se movió instintivamente hacia su arma, luego se detuvo. ¿Cómo sabes todo eso? Yo soy Silón, suma sacerdotisa de los lobos lunares, guardiana de la profecía de la triple luna, puente entre reinos. Ella descendió del disco con una gracia fluida que la hizo parecer flotar en lugar de caminar. Sé muchas cosas, Samuel Harford. Sé por qué tu gente te envió aquí. Sé lo que temen tus comandantes y sé que estás a punto de volverte muy importante para la supervivencia de nuestras 2 especies. Mira, tu santidad sacerdotisa. Señora, dijo Samuel, intentando mantener cierta apariencia de comportamiento militar a pesar de la situación surrealista. Solo estoy aquí para evaluar si las lecturas de energía representan una amenaza para la colonia. Reconocimiento estándar. La risa de Sarah Looney era como campanillas de plata en un huracán. ¿Amenaza? Oh, mi querido soldado, nosotros no somos la amenaza. Somos lo único que se interpone entre sus colonias y la aniquilación completa. ¿Llegar de nuevo? Ella hizo un gesto y el aire brilló. Se formó una pantalla holográfica, pero no como cualquier tecnología humana. Esta era luz pura moldeada por la voluntad, que mostraba mapas estelares que dolía mirar directamente. La expansión de su especie ha atraído la atención de algo antiguo y hambriento. Los devoradores, seres de pura entropía que consumen la realidad misma. Existen en los espacios entre espacios, la oscuridad entre dimensiones. Samuel estudió la pantalla mientras su mente táctica procesaba la información. Y habéis estado luchando contra ellos durante 10.000 años. Cerilon confirmado. Mi pueblo, los Selinari, evolucionó en este mundo cuando vuestros antepasados aún estaban descubriendo el fuego. Aprendimos a cambiar de dimensión para escapar de los depredadores. Pero al hacerlo, descubrimos a los devoradores. Los hemos frenado y les hemos impedido entrar plenamente en esta realidad. Pero nos estamos muriendo. Muriendo. Samuel notó por primera vez la poca cantidad de lobos presentes. 1 docena como máximo. ¿Cuántos quedáis? 47, dijo Fenris en voz baja. Había una vez millones. Cerilon continuó. Con cada generación, nuestra capacidad de transición se debilita.
Nuestra conexión con las energías lunares que potencian nuestras habilidades se desvanece. Calculamos que pasarán otros 30 años antes de que ya no podamos mantener las barreras. Cuando eso suceda, los devoradores se derramarán en esta realidad como agua a través de una presa rota. Samuel se pasó una mano por su corto cabello gris. Así que necesitas nuestra ayuda. Tecnología para complementar tus habilidades. No. Cerilon se acercó más. Y Samuel captó su aroma como ozono, flores silvestres y luz de estrellas. Necesitamos algo mucho más íntimo. Necesitamos diversidad genética. Nuevos linajes para restaurar nuestros poderes menguantes. ¿Quieres ganado reproductor? Samuel dijo sin rodeos. Los ojos de Saron brillaron peligrosamente. ¡Qué deliciosamente crudo! Y yo que pensaba que los soldados humanos podrían haber evolucionado más allá del pensamiento con sus órganos reproductivos. Oye, ¿eres tú el que habla de linajes y genética? Samuel respondió, no me culpes por llamarlo por su nombre. Varios de los lobos gruñeron, pero Saron levantó una mano. Tienes columna vertebral. Bien. Un guerrero debe hablar con claridad. Ella lo rodeó, examinándolo como si fuera un espécimen particularmente interesante. Pero tú no lo entiendes. No necesitamos ganado reproductor. Necesitamos socios. Iguales. La profecía habla de la unidad entre los hijos de 3 lunas y los hijos de un solo hijo. Tierra. Samuel dijo que los humanos evolucionaron bajo un solo hijo. Precisamente. Nuestros videntes previeron esta convergencia hace siglos. Vieron niños híbridos con el poder de caminar entre todas las realidades, de enfrentarse a los devoradores donde nosotros no podemos. Ella se detuvo frente a él, con esos ojos desiguales clavados en los suyos. Te vieron específicamente a ti. Samuel se rió. No pudo evitarlo. Señora, soy un soldado de 43 años con problemas en las rodillas y un historial de servicio lleno de situaciones imposibles de las que apenas sobreviví. No soy el salvador profetizado por nadie. La profecía no habla de salvadores, dijo Saroón suavemente. Habla de constructores, de 2 cosas rotas que se unen para crear algo completo. Dime, Samuel Harford, ¿por qué fracasó tu matrimonio? La pregunta lo tomó por sorpresa. Eso es personal. Todo esto es personal. Responde la pregunta, suspiró Samuel. Porque no pude conectarme. Rachel dijo que yo siempre estaba en otro lugar, incluso cuando estaba allí mismo. Dijo que la guerra me había destrozado y que no podía estar presente. Ella no estaba equivocada. Saroón asintió lentamente. Yo dirijo un pueblo moribundo. Realizo rituales y mantengo barreras y pretendo que mañana de alguna manera será diferente a hoy. Estoy presente en cada momento y, sin embargo, nunca estoy verdaderamente aquí. Siempre centrado en el deber, en la responsabilidad. Ambos estamos destrozados por nuestro servicio, Samuel. Quizás por eso la profecía nos eligió. ¿Por qué exactamente nos eligió? Para crear lo imposible. Señaló las lunas alineadas en lo alto. La convergencia ocurre una vez cada 1000 años. Durante los próximos 3 días, las barreras entre dimensiones estarán en su punto más débil. Es el único momento en el que la genética humana y Selinari pueden fusionarse con éxito. Samuel sintió que su cara se calentaba. ¿Estás proponiendo nosotros? No propongo nada, dijo Saroón imperiosamente. La idea misma de aparearse con un humano es absurda. Vuestra especie apenas ha evolucionado. Sois emocionalmente volátiles y oléis a metal quemado y a malas decisiones. Bueno, hueles a electricidad estática y complejo de superioridad, replicó Samuel. Se miraron fijamente durante un largo momento. Entonces, Fenris emitió un sonido que podría haber sido una tos o una risa apenas contenida. Sin embargo, Saroón continuó, con un tono ligeramente menos hostil. La profecía rara vez se equivoca y los devoradores cada día son más fuertes. Si existiera siquiera una posibilidad de que una descendencia híbrida pudiera salvar a ambos pueblos,
Nos taparíamos la nariz y pensaríamos en el bien común. Algo así. Ella se dio la vuelta. Eres libre de regresar a tu colonia. Diles que no representamos ninguna amenaza. Pero si estás interesado en evitar la aniquilación completa de toda la vida en este sector, te quedarás hasta la convergencia. Samuel miró alrededor de la cámara, a los restos moribundos de una antigua civilización, a los globos hechos de luz y fibra óptica que habían contenido la entropía misma durante milenios, a una suma sacerdotisa que era insufriblemente arrogante e inquietantemente hermosa y probablemente su única esperanza de supervivencia. Tendré que informar a mis superiores, dijo. Ya está hecho, dijo Saroon. Envié un mensaje telepático a su general Morrison. Él utilizó muchos de los mismos improperios creativos que a ustedes los humanos parece gustarles tanto, y luego los autorizó a proceder a su discreción. Llamaste telepáticamente a mi oficial al mando. También le sugerí que su personal médico le examinara la próstata. La incomodidad que experimenta indica posibles problemas. Samuel la miró fijamente. Me diste consejo médico mientras discutíamos una alianza entre colegas. La eficiencia es una virtud. Ella casi sonrió. Fenris te mostrará tus aposentos. La ceremonia de convergencia comienza con la alineación de la segunda luna mañana por la noche. Mientras Fenris se lo llevaba, Samuel le respondió: «Sabes, para alguien que piensa que los humanos apenas han evolucionado, pareces terriblemente interesado en tener bebés con uno». La respuesta de Cerillon lo siguió por el pasillo, divertida y exasperada a partes iguales. Para alguien que afirma poder solucionar situaciones imposibles, parece terriblemente intimidado por una simple función biológica. Simple, dice ella, murmuró Samuel a Fenris. Tu suma sacerdotisa tiene una extraña definición de simple. Ha estado sola mucho tiempo, dijo Fenris en voz baja. No le deseo a nadie la carga del liderazgo durante la extinción. Algunos días ella mantiene las barreras solo con su voluntad. Si parece dura, recuerda que ha visto desaparecer a todos los que alguna vez amó. La irritación de Samuel se suavizó. Él conocía muy bien ese dolor particular. Demasiadas misiones, demasiadas pérdidas, demasiadas cartas a las familias explicando cómo sus seres queridos murieron como héroes. Fue por eso que dejó de establecer conexiones, por eso Rachel finalmente se dio por vencida con él. Los aposentos a los que Fenris lo condujo eran sorprendentemente cómodos. La arquitectura orgánica había tomado forma en muebles reconocibles, aunque todo brillaba con esa suave luz interior. Una ventana daba a las ruinas donde más lobos patrullaban sus luces sincronizadas creando constelaciones en movimiento en la oscuridad. Cuéntame sobre la profecía, dijo Samuel a Fenris. La versión real, no el resumen dramático. El lobo gigante se posó sobre lo que podría haber sido una alfombra, pero parecía más bien musgo bioluminiscente cultivado. Hace 3.000 años, cuando descubrimos por primera vez a los devoradores, nuestro mayor vidente experimentó una visión. Ella vio el final de todas las cosas. La realidad misma se desmoronó a medida que la entropía lo consumía todo. Pero también vio una posibilidad. Niños nacidos de dos mundos, caminando entre todas las realidades, con el poder de tejer en lugar de simplemente defender. Tejer para crear nuevas barreras, nuevas realidades, incluso no solo para contener la entropía, sino para crear orden a partir del caos. La voz mental de Fenris se volvió pensativa. La profecía habló de señales específicas. Un guerrero que arregló lo irreparable. Una sacerdotisa que tendió puentes insalvables. 3 lunas en perfecta alineación. Y niños con ojos que vieron verdades diferentes. Verdades diferentes. Un ojo viendo lo que es, otro ojo viendo lo que podría ser. El poder de percibir todas las posibilidades y elegir cuál se vuelve real. Samuel se sentó en lo que asumió que era una silla. Es mucha presión para poner sobre niños hipotéticos. La profecía no crea el destino, dijo Fenra. Solo revela posibilidad. Que esa posibilidad se haga realidad depende de la elección.
Y si Sarillón y yo decidimos no seguir adelante, entonces en 30 años, tal vez menos. Las barreras fallan. Los devoradores consumen esta realidad como han consumido otras innumerables. Tus colonias, la tierra misma, todo termina. Fenris se puso de pie, pero sin presión. Samuel se rió amargamente. Bien. Sin presión. Después de que Fenris se fue, Samuel intentó dormir, pero se encontró mirando al techo, pensando en situaciones imposibles y en la mujer de ojos desiguales que olía a luz de estrellas. Se había enfrentado a la muerte innumerables veces y había hecho las paces con su propia mortalidad hacía mucho tiempo. Pero esto era diferente. Se trataba de la supervivencia de todo. Un suave golpe en lo que parecía una puerta interrumpió sus cavilaciones. «Entra», llamó. Saraón entró, luciendo menos regia y más insegura que antes. Se había quitado la elaborada armadura y en su lugar vestía una sencilla túnica que parecía tejida con rayos de luna. Sin la corona de cuernos, parecía más joven, más vulnerable. ¿Tampoco puedes dormir?, Samuel preguntó. Dormir es un lujo que rara vez me permito. Ella se movió hacia la ventana, mirando a su gente patrullar. Quería disculparme. Mis comentarios anteriores sobre su especie fueron innecesariamente duros. Tenías miedo, dijo Samuel simplemente. La gente dice cosas estúpidas cuando tiene miedo. Ella se volvió hacia él, sorprendida. No se ofende, señora. Me han llamado peores por mejores, y tiene razón sobre los humanos. Somos emocionalmente volátiles y tomamos malas decisiones. Prueba A. Hizo un gesto para sí mismo. Soldado de carrera que eligió el deber por sobre la familia y terminó solo. Ya no está solo, dijo ella suavemente. Se quedaron en silencio por un momento. Entonces Samuel preguntó, cuéntame cómo era tu gente antes de todo esto. ¿Cómo eran los Selinari? La expresión de Saraón se suavizó. Éramos artistas y eruditos. Estudiamos las armonías entre dimensiones, la música de la realidad misma. Cada luna llena nos uníamos en fase hacia el espacio entre los espacios y bailábamos entre las cuerdas cósmicas. Fue hermoso. Y ahora somos guerreros por necesidad. Guardianes de una barrera que somos demasiado débiles para mantener adecuadamente. Nos hemos olvidado de cómo bailar, Samuel. Solo recordamos cómo luchar. Conozco ese sentimiento, admitió Samuel. 23 años de combate. He olvidado lo que se siente la paz. Ella se acercó y se sentó a su lado. Desde tan cerca, pudo ver que su piel en realidad contenía cristales microscópicos que refractaban la luz. Quizás eso es lo que realmente significa la profecía. No solo una fusión genética, sino dos guerreros que recuerdan como ser algo más. Eso es terriblemente poético para un imperativo biológico, dijo Samuel. Pero su tono era suave. La biología no tiene por qué ser tosca. Saralón replicó. Su especie trata la reproducción como una función mecánica o un placer sin sentido. Para nosotros es arte. Creación en el sentido más verdadero. ¿Cómo funciona esto? La diferencia de fase por sí sola debería hacer imposible el contacto físico. Durante la convergencia, las barreras dimensionales se vuelven lo suficientemente delgadas como para que podamos manifestarnos plenamente en vuestra realidad. Durante 3 días nos volvemos tan sólidos como tú. Ella levantó la mano. ¿Puedo? Samuel asintió. Ella colocó su palma contra la de él y él sintió una chispa, no dolorosa sino eléctrica, como tocar un cable vivo envuelto en seda. Su piel era más fría de lo normal para un humano, pero suave, real. Bueno, dijo, con la voz más áspera de lo que pretendía. Es interesante. Ella retiró la mano. ¿Y era eso un rubor en esas mejillas color perla? La ceremonia de mañana formalizará la unión si deciden continuar. No es solo físico. Es una fusión de esencia, conciencia. Verás lo que yo veo, sentirás lo que yo siento. Unidad completa. Suena aterrador, dijo Samuel honestamente. Así es
asintió ella. Nunca he permitido que nadie se acercara tanto. La vulnerabilidad es absoluta. ¿Por qué yo? Samuel preguntó. Dejando a un lado la profecía, ¿por qué estás dispuesto a intentarlo conmigo? Sarillón permaneció en silencio durante un largo momento. Porque cuando te miro, veo a alguien que entiende el deber por encima del deseo, el sacrificio por encima de uno mismo, alguien que ha sido quebrantado por el servicio, pero continúa sirviendo. Me veo reflejada en unos ojos ajenos. Ella se puso de pie. Y porque cuando miraste a Fenris, tu primer instinto no fue disparar. Era para entender. Eso es más raro de lo que crees. Ella se dirigió hacia la puerta y luego se detuvo. La ceremonia comenzará mañana con la segunda salida de la luna. Si decides no participar, lo entenderé. Nadie debería ser obligado a hacer esto. Profecía o no profecía. Después de que ella se fue, Samuel se sentó bajo la extraña luz de la habitación alienígena, pensando en el deber y la elección, y en una mujer que olía a luz de estrellas. Había pasado toda su vida adulta solucionando situaciones imposibles. Quizás era hora de intentar construir algo en su lugar. El día siguiente transcurrió entre preparativos borrosos. Fenris y los otros lobos le enseñaron a Samuel sobre su cultura, su historia, las complejas relaciones entre las fases dimensionales y la energía lunar. Aprendió que los patrones bioluminiscentes de cada lobo eran únicos, como las huellas dactilares, y que se comunicaban tanto a través de la luz como de la telepatía. Tu suma sacerdotisa, le dijo Samuel a Fenris mientras caminaban por las ruinas. Es joven para tanta responsabilidad, ¿no? Ella nos ha guiado durante solo 50 años, confirmó Fenris. Asumió el papel cuando su madre falleció. Así es como lo llamamos cuando nuestra conexión con la energía lunar finalmente se rompe. No morimos. Exactamente. Simplemente nos alejamos, volviéndonos menos reales hasta que solo somos un recuerdo. Eso es horrible. Samuel dijo, es pacífico, corrigió Fenris, pero sí, también horrible para los que quedan atrás. Sarón vio a toda su familia desvanecerse una a una. Ella es la última de la línea real directa. Entonces no hay presión para los niños, murmuró Samuel. Hablas de ellos como si ya estuvieran seguros, observó Fenris. ¿No son la profecía y todo eso? Las profecías revelan posibilidades, no certezas. Aún tienes que elegir, Samuel Harford. Ambos lo hacen. Cuando la segunda luna comenzó a salir, Samuel se encontraba en la cámara ceremonial vistiendo las túnicas que los lobos le habían proporcionado. Estaban tejidos con un material que parecía luz de estrellas líquida, se ajustaba a la temperatura de su cuerpo y se movía como el agua. Se sintió ridículo y extrañamente digno al mismo tiempo. Cerillon entró por el lado opuesto de la cámara y Samuel se quedó sin aliento. Llevaba túnicas de color violeta intenso que complementaban sus ojos desiguales, y su cabello plateado estaba tejido con hilos de luz que creaban una corona de constelaciones. Parecía eterna y efímera, como algo de un sueño. Viniste, dijo, y había genuina sorpresa en su voz. Yo soluciono situaciones imposibles. ¿Recuerdas? Respondió Samuel. Pensé que al menos debería intentar evitar la aniquilación universal. Qué romántico, dijo secamente, pero había calidez en sus ojos. La ceremonia en sí fue diferente a todo lo que Samuel había experimentado. Los lobos formaron un círculo a su alrededor y sus patrones sincronizados crearon un mandala de luz viviente. Selune comenzó a hablar en un idioma anterior al habla humana. Palabras que resonaron en dimensiones que los humanos no podían percibir. Toma mis manos, le dijo a Samuel, cambiando al modo estándar. Y pase lo que pase, no me sueltes. Sus dedos se entrelazaron, e inmediatamente Samuel sintió la conexión, no solo física, sino más profunda. Podía percibir sus pensamientos, sus emociones, el peso aplastante de la responsabilidad que soportaba, y ella podía percibir los suyos, la culpa por las relaciones fallidas, el agotamiento de la guerra constante, la pequeña chispa de esperanza que creía extinguida.
La energía lunar los inundó, y de repente Samuel pudo verlo todo. Las barreras entre dimensiones como cortinas de gasa, los devoradores presionando contra ellas, hambrientos y pacientes. La intrincada red de energía que los Selinari mantenían a pura voluntad junto al vacío, suspiró. Tú mantienes todo esto unido. Lo estamos, corrigió Saroón. Ahora la energía se intensificó y Samuel sintió que su estructura molecular se transformaba, cambiaba. Debería haber sido agonizante, pero la presencia de Sarah-Lon en su mente lo hacía soportable. Ella lo guió a través de la transformación, enseñando a sus células a desfasarse, a existir en múltiples estados simultáneamente. Cuando terminó, Samuel se miró a sí mismo. Seguía siendo humano, pero más. Él podía sentir la energía lunar fluyendo a través de él como sangre. Podía percibir las fases dimensionales como capas de realidad. ¿Cómo te sientes?, preguntó Saraón. Como si me hubieran mejorado, dijo Samuel. Es esto permanente, confirmó. La capacidad sí lo es. Aunque la transformación completa requiere energía lunar, ahora eres capaz de cambiar de fase, de ver entre dimensiones. ¿Y lo otro?, preguntó Samuel, es la creación de descendencia híbrida. La expresión de Saroón era ilegible. Eso requeriría una unión más íntima. La ceremonia nos ha hecho compatibles. Si procedemos o no, sigue siendo nuestra elección. Los otros lobos comenzaron a dispersarse, dejándolos solos en la cámara. Las 3 lunas colgaban en lo alto y su alineación creaba patrones de luz que parecían casi una aprobación. Probablemente debería mencionar, dijo Samuel, que no he hecho esto exactamente en un tiempo. Todo ese asunto de la intimidad, nunca lo he hecho en absoluto, admitió Saroón. Las sumas sacerdotisas tradicionalmente permanecen célibes para mantener nuestra conexión con las energías lunares. Pero la profecía sugiere que las reglas fueron hechas para romperse cuando la supervivencia está en juego. Ella se acercó más. No te voy a mentir, Samuel. Estoy aterrorizado. No del acto físico, sino de la vulnerabilidad. En la verdadera unión no hay barreras ni secretos. Verás todo lo que soy, todo lo que he sido. Y verás el mío, dijo Samuel. Todos los fracasos, los errores, la gente que no pude salvar. Quizás por eso tenemos que ser nosotros. Cerillon dijo, 2 personas que entienden que la intimidad no se trata de perfección. Se trata de confianza a pesar de la imperfección. Samuel extendió la mano y colocó un mechón de cabello plateado detrás de su oreja. Por si sirve de algo, creo que probablemente eres la persona más fuerte que he conocido, y he conocido a mucha gente fuerte. Adulación, soldado. Verdad, sacerdotisa. Ella se inclinó hacia su toque. La unión, si procede, será distinta a todo lo que cualquiera de nuestras especies suele experimentar. Nuestra conciencia se fusionará completamente. Lo compartiremos todo. Recuerdos, emociones, sensaciones. Los límites entre uno mismo y el otro se disolverán. Suena intenso, dijo Samuel. Intenso no es suficiente para describirlo. Ella tomó su mano y la colocó sobre su corazón. Podía sentirlo latir más rápido de lo normal, como las alas de un colibrí. Si hacemos esto, no podremos deshacerlo. La conexión permanece incluso después. Siempre seremos parte el uno del otro. Samuel pensó en su matrimonio fallido y en las acusaciones de Raquel de que nunca podría conectar verdaderamente. Aquí estaba la conexión en su forma más absoluta. El pensamiento debería haberle aterrorizado. En lugar de eso, se encontró diciendo, tal vez eso es lo que ambos necesitamos para no estar solos en nuestras cabezas nunca más. Los ojos de Sara se abrieron de par en par. ¿Tú entiendes? La mayoría lo vería como una pérdida de uno mismo, pero tú lo ves como una ganancia de algo. He estado solo con mis pensamientos durante 23 años de guerra, dijo Samuel. Créeme, mi propia empresa no es tan buena. Ella se rió. Realmente me reí y el sonido era como música.
El mío tampoco. Muy bien, Samuel Harford. Vamos a crear algo imposible. Lo que siguió estuvo más allá de la experiencia humana o Selinari. A medida que sus cuerpos se unieron, también lo hicieron sus mentes, sus esencias mismas. Samuel experimentó los recuerdos de Cerelón como si fueran suyos. Siglos de liderazgo, viendo a su pueblo desvanecerse lentamente, la aplastante soledad de ser la última esperanza. Ella experimentó cada uno de sus campos de batalla, cada pérdida, el lento entumecimiento de su corazón para sobrevivir. Pero más que memoria, compartían comprensión. En ese momento, no eran dos seres, sino uno, viendo la realidad desde múltiples perspectivas simultáneamente. La sensación fue abrumadora y perfecta, como volver a casa, a un lugar que ninguno de los dos sabía que había estado buscando. La energía lunar respondió a su unión, fluyendo a través de ellos de maneras que desafiaban la física. La realidad misma parecía doblarse a su alrededor, reconociendo que se estaba creando algo nuevo. Cuando todo terminó, quedaron entrelazados y ambos cambiaron de manera fundamental. Samuel podía sentir la presencia de Seroón en su mente. No era intrusivo, sino reconfortante, como saber que nunca volvería a estar solo. Así fue como empezó. Imposible, terminó. Y perfecto. ¿Funcionó? Samuel preguntó. Toda la cuestión de la descendencia híbrida. Sarón colocó una mano sobre su abdomen, con expresión interrogante. Puedo sentirlos. Dos presencias distintas que ya empiezan a formarse. Esos gemelos plurales. Ella confirmó que la profecía hablaba de niños, no de niño. Ella lo miró con esos ojos desiguales. ¿Estás listo para ser padre, Samuel Harford? No estaba preparado para nada de esto, admitió Samuel. Pero me estoy adaptando bien. El embarazo avanzó mucho más rápido de lo normal en un ser humano. En cuestión de semanas, Sarillón ya se notaba visiblemente. Los gemelos estaban creciendo a un ritmo acelerado, su naturaleza híbrida requería enormes cantidades de energía. Samuel aprendió a canalizar la energía lunar para ayudar a sustentarlos, volviéndose más hábil para cambiar de dimensión. La Fuerza de Defensa Colonial, después de superar el impacto inicial, estableció una oficina de enlace permanente en las ruinas. Los científicos llegaron para estudiar las barreras dimensionales, trabajando con los Selinari para desarrollar tecnología que pudiera reforzarlas. No todos estaban contentos con la alianza. Un grupo de supremaquistas humanos que se autodenominan el Movimiento de la Tierra Pura denunció la unión como una abominación. Intentaron varios ataques a las ruinas, todos repelidos por las fuerzas combinadas de soldados humanos y lobos lunares. Dentro de Selinari, una facción liderada por un antiguo lobo llamado Sadouman argumentó que mezclar su linaje con humanos destruiría todo lo que eran. «Diluyes nuestra esencia», declaró Sadouman durante una reunión del consejo. «Es mejor desvanecerse con dignidad que persistir como mestizos. Vuestra dignidad no detendrá a los devoradores», replicó Sarillón. «Cuando se abran paso, no les importarán los linajes puros». «El humano ha corrompido tu pensamiento», gruñó Sadouman. «El humano nos ha dado esperanza», intervino Fenris. «Las barreras ya son más fuertes. La energía híbrida que emiten los gemelos, incluso en el útero, refuerza nuestras defensas». Era cierto. Los gemelos nonatos ya estaban afectando la realidad que los rodeaba. Los objetos cerca de Cerillón a veces cambiaban de dimensión espontáneamente. Los dispositivos electrónicos evolucionaban, volviéndose más complejos sin que nadie los modificara. Una vez, Samuel vio cómo su rifle roto se reparaba solo, el metal fluyendo como un líquido para sellar las grietas. «Ya están arreglando cosas», se maravilló Samuel. «Ni siquiera han nacido todavía, y están arreglando cosas». «Están creando cosas», corrigió Sara. «No solo reparando, sino mejorando. Ven lo que podría ser y lo hacen realidad». El nacimiento, cuando llegó, fue un evento que desafió la ley natural. Cerillón, en su verdadera forma,
dio a luz durante la inusual alineación de las 3 lunas. El primer gemelo emergió con un grito que resonó a través de las dimensiones, con los ojos abiertos y conscientes al instante. Un ojo era plateado como el de los Cerilons, el otro marrón como el de Samuels, pero ambos poseían una inteligencia muy superior a la de un recién nacido. El segundo gemelo llegó minutos después, con ojos opuestos a los de sus hermanos, uno marrón, otro plateado. Mientras que la piel del primero mostraba un sutil patrón escamoso que reflejaba Cerilons claros, los segundos tenían piel humana que ocasionalmente se volvía translúcida, revelando la energía cósmica que albergaban. «Son perfectos», susurró Samuel, sosteniendo un sol mientras Cerillon acunaba el otro. «Son imposibles», corrigió ella con una sonrisa cansada. «Y perfectos». Los llamaron Alexander y Darius. Alexander, el primogénito, demostró una comprensión intuitiva de la tecnología, capaz de interactuar con cualquier dispositivo mediante el tacto. Darius mostró afinidad por los sistemas orgánicos, acelerando el crecimiento de las plantas y curando heridas con el tacto. Los gemelos crecieron rápidamente, alcanzando el equivalente a 5 años en 6 meses. Hablaban con fluidez tanto el idioma humano estándar como el antiguo Selinari, a menudo cambiando de idioma a mitad de frase. Su juego favorito era cambiar de dimensión a objetos, para gran frustración ocasional de sus padres. «Darius, desmaterializa los juguetes de tu hermano ahora mismo». Cerillon lo regañó un día al encontrar a Alexander llorando porque su rompecabezas mecánico favorito había sido trasladado al espacio-fase. «Pero mamá, se ven más bonitos en el espacio intermedio», protestó Darius, con sus ojos desiguales abiertos de par en par, llenos de inocencia. «Puede ser, pero son los juguetes de tu hermano. Pide permiso primero». Samuel observaba desde la puerta, todavía asombrado por la naturalidad con la que Cerillon se había adaptado a la maternidad. La suma sacerdotisa, que antes se burlaba de la reproducción humana, ahora cantaba nanas que mezclaban melodías humanas y Selinari, creando armonías que estabilizaban las fluctuaciones dimensionales. «Papá, mira», gritó Alexander, sosteniendo su rompecabezas, que no solo había recuperado del espacio-fase, sino que de alguna manera se había convertido en una construcción cuatridimensional que dolía mirar directamente. «Lo hice mejor». «Eso es genial, amigo, pero tal vez podrías hacerlo visible para los seres tridimensionales. Algunos de nosotros todavía tenemos ojos humanos normales». Alexander se concentró y el rompecabezas regresó al espacio mayoritariamente normal, aunque ahora tenía componentes que existían en múltiples dimensiones simultáneamente, como este. «Perfecto», dijo Samuel, alborotando el cabello de su hijo, que se sintió como tocar seda y electricidad estática a la vez. A medida que los gemelos crecieron, su poder aumentó exponencialmente. Para su primer cumpleaños, que era su equivalente de desarrollo de 10 años, podían manipular conscientemente las barreras entre dimensiones. Trabajando juntos, podrían crear nichos de estabilidad que ni siquiera los devoradores podrían penetrar. «Lo están logrando», dijo Fenris con asombro, mientras observaba a los gemelos reforzar una sección de la barrera que se había ido debilitando durante décadas. «En realidad están haciendo retroceder a los devoradores». No fue solo su poder lo que marcó la diferencia. Era su perspectiva. Donde los Selinari veían las barreras como muros que había que mantener y los humanos las veían como problemas que había que resolver, los gemelos las veían como arte que había que crear. Ellos crearon nuevos patrones en la realidad misma, creando barreras que eran hermosas y funcionales y que se fortalecieron con el tiempo en lugar de debilitarse. Comenzaron a formarse otras parejas de Selinari humanos, algunas románticas, otras puramente prácticas. Cada niño híbrido era único y mostraba diferentes combinaciones de habilidades. En 3 años, había docenas de ellos. Una nueva generación que no pertenecía plenamente a ninguno de los dos mundos, pero que era esencial para ambos. El movimiento Tierra Pura hizo un último intento desesperado por destruir lo que llamaron la abominación. Introducieron de contrabando una bomba cuántica en Lunaris Prime,
con la intención de desestabilizar las barreras dimensionales y dejar pasar a los devoradores en lugar de aceptar la integración Humanori. Fue Alexander quien detectó la bomba, su afinidad tecnológica lo alertó sobre el dispositivo extraño, y fue Darius quien lo contuvo, colocándolo en una dimensión de bolsillo donde podría detonar sin causar daño. La gente mala quería hacerles daño a todos, explicó Darius a sus padres después, con el rostro serio. Pero Alex y yo lo arreglamos. Salvaron a todos, dijo Sarah, abrazando a los dos niños. Eso es lo que se supone que debemos hacer, ¿no? Preguntó Alexander. Arreglar las cosas y salvar a gente como papá y mamá. Samuel miró a Saroón a los ojos por encima de las cabezas de sus hijos. Sí, amigo. Eso es exactamente lo que hacemos. La amenaza de los devoradores nunca desapareció por completo, pero con cada año que pasaba, disminuía. Los niños híbridos adquirieron poder y aprendieron a trabajar juntos para mantener y fortalecer las barreras. Algunos, como Alexander, se convirtieron en tecnomantes, fusionando la ingeniería humana con la manipulación de la fase Selinari para crear máquinas imposibles. Otros, como Darius, se convirtieron en biocultivadores capaces de moldear la vida misma a través de límites dimensionales. ¿Sabes qué es gracioso?, dijo Samuel una noche, 15 años después de aquel primer encuentro en las ruinas. Él y Ceriloon estaban en un balcón con vista a Nueva Lunaris, una ciudad que existía en 3 dimensiones simultáneamente, donde los humanos y los Selinari vivían y trabajaban juntos. ¿Qué es eso?, Sarah Luna preguntó, apoyándose en él. Incluso después de todos estos años, su presencia en su mente era un consuelo, un recordatorio constante de que nunca estaba solo. Tuvimos éxito porque fracasamos, dijo Samuel. Fracasé en el matrimonio, fracasé en la conexión, fracasé en ser normal. No lograste salvar a tu pueblo de la manera tradicional. No lograste mantener linajes puros. No lograste ser la sacerdotisa que se suponía que eras. Y al fracasar, nos encontramos el uno al otro. Saroón terminó. Encontré una solución. Nadie podría haber imaginado el tiempo. Observaron a sus hijos en el patio de abajo. Alexander trabaja con ingenieros humanos para diseñar naves que puedan realizar saltos de fase entre sistemas estelares instantáneamente. Darius enseña a los jóvenes híbridos cómo escuchar la música del propio ADN. Van a cambiarlo todo, dijo Saroón suavemente. Ya lo han hecho, respondió Samuel. La pregunta es qué cambiarán a continuación. Sea lo que sea, dijo Saroón, será imposible. Las mejores cosas siempre son así, asintió Samuel, acercándola más. A lo lejos, las 3 lunas de Lunaris Prime se elevaban en su danza eterna. Su luz bendijo un mundo donde lo imposible se había vuelto realidad, donde una sacerdotisa que se burlaba del contacto humano y un soldado que no podía conectarse habían creado algo que ninguna de las especies podría haber logrado sola. Sus hijos, con sus ojos desiguales que veían verdades diferentes, eran la prueba viviente de que a veces los mayores regalos del universo provenían de sus uniones más improbables. Los devoradores todavía acechaban en los espacios entre los espacios, pero ya no eran la fatalidad inevitable que alguna vez fueron. Eran simplemente otro problema por resolver, otra situación imposible por arreglar. Y con cada nuevo niño híbrido que nacía, con cada barrera fortalecida y cada dimensión estabilizada, el futuro se volvía un poco más brillante. Samuel Harford había pasado 23 años solucionando situaciones imposibles. Pero su mayor logro no fue arreglar nada en absoluto. Se trataba de construir algo nuevo con una mujer que olía a luz de estrellas y veía el universo a través de ojos desiguales. Juntos crearon la esperanza encarnada. 2 chicos que vieron el mundo no como era, sino como podría ser, y tuvieron el poder de hacer realidad su visión. La guerra contra la entropía nunca terminaría realmente. Pero por primera vez en 10.000 años, el orden estaba triunfando. Y estaba ganando porque un soldado humano y una sacerdotisa lunar habían elegido la vulnerabilidad sobre el aislamiento,
la conexión sobre la soledad y el amor sobre el miedo. Al final, esa fue la verdadera profecía. No es que los niños híbridos salvarían el universo, sino que dos personas rotas podrían elegir volverse completas juntas y al hacerlo mostrar a dos especies que sus diferencias no eran debilidades a superar, sino fortalezas a combinar. El futuro era imposible y hermoso y extraño. Y en Nueva Lunaris, donde lobos hechos de luz corrían junto a niños humanos, donde la realidad misma podía tejerse como un hilo, donde el amor trascendía especies y dimensiones, lo imposible se había convertido en un milagro cotidiano. Y en algún lugar de la espuma cuántica entre dimensiones, los devoradores esperaban y tenían hambre. Pero su tiempo se estaba acabando. La era de la entropía estaba dando paso a una era de creación. Un niño imposible a la vez.